Everyone comes out in the end as I am. But I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification personally. Renunciación. No existe carbón de carácter tan débil que no pueda brillar y quemar si apenas se lo da vuelta. No resistas la maldad. A cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo capítulo 5, versículo 39. Hay una gran diferencia entre resistir la maldad y renunciar a ella. Cuando resistes la maldad, le das tu atención, la continúas haciendo real. Cuando renuncias a la maldad, le sacas la atención y se la das a lo que quieres. Ahora es el momento de que controles tu imaginación y dar belleza en lugar de cenizas, gozo en lugar de luto, alabanza en lugar de espíritu abatido, para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Aproximadamente Isaías capítulo 61, versículo 3. Tú das belleza en lugar de cenizas cuando concentras tu atención en las cosas como te gustarían que sean en vez de en las cosas como están. Tú das gozo en vez de luto cuando mantienes una actitud gozosa a pesar de las circunstancias desfavorables. Das alabanza en lugar de espíritu abatido cuando mantienes una actitud confiada en vez de sucumbir al desánimo. En esta frase, la Biblia utiliza la palabra árbol como sinónimo de hombre. Te conviertes un árbol de justicia cuando los estados mentales mencionados arriba son permanentes en tu conciencia. Eres un plantío del Señor cuando todos tus pensamientos son verdaderos pensamientos. Él es Yo Soy, como lo descripto en el capítulo 1. Yo Soy es glorificado cuando tu concepto más alto de ti mismo es manifestado. Cuando hayas descubierto que tu propia imaginación controlada es tu salvadora, tu actitud será completamente alterada sin ninguna disminución religiosa, y dirás de tu propia imaginación controlada: mirad esta vid, la encuentro un árbol salvaje, de cuya fuerza insolente han crecido ramas irregulares. Pero he podado la planta, y creció moderadamente en su vana expensa de hojas inútiles, y se enredó, como ves, en estos limpios y completos racimos para compensar a la mano que sabiamente la hirió. Robert Southey, Thalaba la destructora. Esta vid significa tu imaginación, que en su estado incontrolado gasta su energía en pensamientos y sentimientos inútiles o destructivos. Pero tú, tal como la vid es podada al cortarle las ramas y raíces inútiles, podas tu imaginación al retraer tu atención de todas las ideas desagradables y destructivas y al concentrarte en el ideal de tu deseo a obtener. La vida más noble y feliz que experimentarás será resultado de haber podado sabiamente tu propia imaginación. Sí, sé podado de todos los pensamientos y sentimientos desagradables así. Piensa la verdad, y tus pensamientos alimentarán la hambruna del mundo. Habla la verdad, y cada palabra tuya será una semilla fructífera. Vive la verdad, y tu vida será un gran y noble credo. Horatio Bonnard, Himnos de Fe y Esperanza.
Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the Scripture, La moneda del cielo. ¿Puede una firme persuasión de que una cosa es así hacer que la cosa sea así? Y el profeta respondió: todos los poetas creen que sí pueden. Y en épocas de imaginación, esta firme persuasión removió montañas, pero muchos no son capaces de una firme persuasión. Blake, Matrimonio del cielo y el infierno. Cada hombre está plenamente convencido de lo que piensa. Romanos, capítulo 14, versículo 5. La convicción es un esfuerzo interno o intensa atención. Escuchar atentamente como si lo hubieras oído es evocar, es activar. Al escuchar, puedes oír lo que quieres oír y persuadir a aquellos que están más allá del rango del oído externo. Háblalo internamente solo en tu imaginación. Haz que tu conversación interna coincida con tu deseo cumplido. Lo que deseas escuchar afuera, debes escucharlo adentro. Acepta lo externo en lo interno y conviértete en alguien que solo escucha aquello que implica el cumplimiento de su deseo, y todos los acontecimientos externos en el mundo se convertirán en un puente que te llevará a la realización objetiva de tu deseo. Tu conversación interna es perpetuamente escrita a tu alrededor en acontecimientos. Aprende a relacionar estos acontecimientos con tu conversación interna y te volverás autodidacta. Por conversación interna me refiero a aquellas conversaciones mentales que llevas contigo. Estas pueden ser inaudibles cuando estás despierto por los ruidos y distracciones del mundo externo de las apariencias, pero son audibles en profunda meditación y en sueños. Pero ya sean audibles o inaudibles, tú eres su autor y moldeas tu mundo en su semejanza. Hay un Dios en el cielo, y el cielo está dentro de ti, que revela los misterios, y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Daniel, capítulo 2, versículo 28. Las conversaciones internas desde las premisas del deseo cumplido es la forma de crear un mundo inteligible para ti. Observa tu conversación interna porque es la causa de la acción futura. La conversación interna revela el estado de conciencia a través del cual observas al mundo. Haz que tu conversación interna coincida con tu deseo cumplido, porque tu conversación interna es manifestada alrededor tuyo en acontecimientos. Si un hombre no ofende en palabra, este es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Miren, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también los barcos, aunque tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño hacia donde la inclinación del timonel lo desee. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren, cuán gran bosque se enciende con un fuego pequeño. Santiago, capítulo 3, versículos 2 al 5. Todo el mundo manifestado está para mostrarnos el uso que hemos hecho de la palabra, el habla interna. Una observación acrítica de nuestra conservación interna nos revelará las ideas desde donde vemos el mundo. Las conversaciones internas reflejan nuestra imaginación y nuestra imaginación refleja el estado con el cual está fusionada. Si el estado con el cual estamos fusionados es la causa del fenómeno de la vida, entonces estamos liberados de la carga de preguntarnos qué hacer, ya que no tenemos otra alternativa más que identificarnos a nosotros mismos con nuestro objetivo. Y dado que el estado con el cual nos identificamos se refleja en nuestra conversación interna, entonces para cambiar el estado con el cual estamos fusionados,
debemos primero cambiar nuestras conversaciones internas. Son nuestras conversaciones internas las que hacen los hechos de mañana. Dejen la vieja naturaleza, el viejo hombre, que es corrupto, y sean renovados en el espíritu de sus mentes. Vístanse del nuevo hombre, el cual es creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Nuestra mente, como nuestro estómago, es afinada por un cambio de comida. Quintillán. Detén toda la antigua conversación interna mecánica negativa y comienza una nueva conversación interna que sea positiva y constructiva desde las premisas del deseo cumplido. La conversación interna es el comienzo, la siembra de las semillas de la acción futura. Para determinar la acción, tú debes iniciar conscientemente y controlar tus conversaciones internas. Construye una oración que implique el cumplimiento de tu objetivo, tal como: tengo un ingreso grande, estable y confiable, consistente, con integridad y beneficio mutuo. O estoy felizmente casado, soy querido, estoy contribuyendo al bien del mundo. Y repite tales oraciones una y otra vez hasta que seas internamente afectado por ellas. Nuestra conversación interna representa en varias formas el mundo en el que vivimos. En el principio era la palabra. Juan, capítulo 1, versículo 1. Aquello que siembras, cosecharás. Mira aquellos campos. El sésamo era sésamo. El maíz era maíz. El silencio y la oscuridad lo sabían. Así es como nace el destino del hombre. La luz de Asia. Los finales son fieles a los orígenes. Aquellos que van en busca de amor solo hacen manifiesta su propia falta de amor, y los faltos de amor nunca encuentran amor. Solo los llenos de amor encuentran amor, y ellos nunca tienen que buscarlo. D. H. Lawrence. El hombre atrae lo que es. El arte de la vida es sostener el sentimiento del deseo cumplido y dejar que las cosas vengan a ti, no ir en busca de ellas o pensar que se escapan. Observa tu conversación interna y recuerda tu objetivo. Estos coinciden. ¿Coincide tu conversación interna con lo que dirías audiblemente si tu deseo ya se hubiese cumplido? La conversación interna del individuo y las acciones atraen las condiciones de su vida. A través de una autoobservación acrítica de tus conversaciones internas, tú sabrás dónde estás en el mundo interno, y dónde estás en el mundo interno es lo que eres en el mundo externo. Te vistes del nuevo hombre cuando el ideal y la conversación interna coinciden. Solo de esta manera puede nacer el nuevo hombre. La conversación interna madura en la oscuridad. Desde la oscuridad emana hacia la luz. La conversación interna correcta es la conversación que sería tuya si realizaras tu ideal. En otras palabras, es la conversación del deseo cumplido: yo soy aquel. Hay dos dones que Dios le ha dado solamente al hombre y a ninguna otra criatura mortal. Estos son la mente y el habla, y el don de la mente y el habla son equivalentes a la inmortalidad. Si un hombre utiliza estos dones correctamente, no habrá ninguna diferencia entre él y los inmortales. Y cuando él deje su cuerpo, la mente y el habla serán su guía, y por ellos será llevado a las tropas de los dioses y a las almas que han obtenido la dicha. Hermética, traducción de Walter Scott. Las circunstancias y condiciones de la vida son las conversaciones internas proyectadas afuera, sonido solidificado. El habla interna llama a los eventos a la existencia. En cada evento está el sonido creativo que es su vida y ser. Todo lo que el hombre cree y consiente como verdadero se revela en su habla interna. Es su palabra, su vida. Intenta notar lo que te estás diciendo en este momento. ¿A qué pensamientos y sentimientos le estás dando tu consentimiento? Ellos serán perfectamente entretejidos en el tapiz de tu vida. Para cambiar tu vida, debes cambiar tu conversación interna, porque la vida, dice Hermes,
es la unión de la palabra y la mente. Cuando la imaginación coincide con tu habla interna sobre el deseo cumplido, entonces habrá un camino directo en ti, desde adentro hacia afuera, y lo externo reflejará instantáneamente lo que hay dentro de ti, y tú sabrás que la realidad es solo conversación interna actualizada. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Cada etapa del progreso del hombre está hecha por el ejercicio consciente de su imaginación, igualando su conversación interna a su deseo cumplido. Porque el hombre no los iguala perfectamente, los resultados son inciertos, cuando podrían ser perfectamente certeros. La persistente asunción del deseo cumplido es el medio por el cual se puede cumplir la intención. A medida que controlamos nuestra conversación interna, igualándola a nuestros deseos cumplidos, podemos dejar a un lado todos los otros procesos. Entonces, podemos actuar simplemente por la clara imaginación e intención. Imaginamos el deseo cumplido y llevamos conversaciones mentales desde esa premisa. A través de la conversación interna controlada desde las premisas del deseo cumplido, ocurren los aparentes milagros. El futuro se convierte en el presente y se revela a sí mismo en nuestra habla interna. Ser sostenido por el habla interna del deseo cumplido es estar seguramente anclado en la vida. Nuestras vidas pueden parecer ser destruidas por los eventos, pero nunca serán destruidas mientras mantengamos la conversación interna de nuestro deseo cumplido. Toda la felicidad depende del voluntario uso activo de la imaginación para construir y afirmar internamente que somos lo que queremos ser. Nos igualamos a nuestros ideales al recordar constantemente nuestro objetivo e identificarnos con él. Nos fusionamos con nuestro objetivo al ocupar frecuentemente el sentimiento del deseo cumplido. Es la frecuencia, la ocupación habitual, el secreto del éxito. Cuanto más seguido lo hagamos, más natural será. La fantasía ensambla, la continua imaginación fusiona. Es posible resolver cada situación con el uso apropiado de la imaginación. Nuestra tarea es obtener la oración correcta, la que implica que nuestro deseo ya fue realizado, y encender nuestra imaginación con él. Todo esto íntimamente conectado con el misterio de la pequeña voz silenciosa. La conversación interna revela las actividades de la imaginación, actividades que son la causa de las circunstancias de la vida. Como regla, el hombre es totalmente inconsciente de su conversación interna y por lo tanto se ve a sí mismo no como la causa, sino como la víctima de las circunstancias. Para crear conscientemente las circunstancias, el hombre debe dirigir conscientemente su habla interna, igualando su pequeña voz silenciosa a su deseo cumplido. Él llama a las cosas que no existen como si existieran. Romanos, capítulo 4, versículo 17. La conversación interna correcta es esencial. Es el arte más grandioso. Es la forma de liberarse de la limitación a la libertad. La ignorancia de este arte ha hecho del mundo un campo de batalla y una penitenciaría donde solo se esperan sangre y sudor, cuando debería ser un lugar donde maravillarse y sorprenderse. La conversación interna correcta es el primer paso para convertirse en lo que quieres ser. El habla es una imagen de la mente y la mente es una imagen de Dios. Hermética, traducción Walter Scott. En la mañana del 12 de abril de 1953, mi esposa se despertó con el sonido de una gran voz de autoridad hablando dentro de ella y diciéndole: «Debes dejar de gastar tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Todo en la vida debe ser una inversión». Gastar es desperdiciar, derrochar, gastar sin retorno. Invertir es gastar con un propósito por el cual se espera una ganancia. Esta revelación de mi esposa se refiere a la importancia del momento. Es sobre la transformación del momento. Lo que deseamos no yace en el futuro, sino en nosotros mismos, en este preciso momento. En cada momento de nuestras vidas
nos enfrentamos con una elección infinita, lo que somos y lo que queremos ser. Y lo que queremos ser ya existe, pero para manifestarlo debes igualar nuestras conversaciones internas y nuestras acciones con ello. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 19. Es solo lo que se hace ahora lo que cuenta. El momento presente no retrocede hacia el pasado, avanza hacia el futuro para confrontarnos, gastado o invertido. El pensamiento es la moneda del cielo. El dinero es su símbolo terrenal. Cada momento debe ser invertido y nuestra conversación interna revela si estamos gastando o invirtiendo. Interésate más en lo que internamente estás diciendo ahora que en lo que has dicho, eligiendo sabiamente lo que piensas y lo que sientes ahora. Cada vez que nos sentimos incomprendidos, maltratados, abandonados, desconfiados, temerosos, estamos gastando nuestros pensamientos y gastando nuestro tiempo. Cada vez que asumimos el sentimiento de ser lo que queremos ser, estamos invirtiendo. No podemos descuidar el momento con una conversación interna negativa y esperar retener el dominio de la vida. Delante de nosotros va el resultado de todo lo que aparentemente está detrás. El último momento no se ha ido, sino que está por venir. Mi palabra no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Las circunstancias de la vida son las palabras apagadas de tu conversación interna, que las creó, la palabra hecha visible. Hermes dijo, la palabra es el Hijo y la mente es el Padre de la palabra. No están separados uno del otro, ya que la vida es la unión de la palabra y la mente. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Sean imitadores de Dios, como hijos muy amados. Efesios, capítulo 5, versículo 1. Y usemos nuestra conversación interna sabiamente para moldear el mundo externo en armonía con nuestro ideal. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2. La boca de Dios es la mente del hombre. Alimenta a Dios solo con lo mejor, todo lo que es de buen nombre. Piensen en esas cosas. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. El momento presente es siempre precisamente adecuado para invertir, para hablar internamente la palabra correcta. La palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón, para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 14, 15, 19. Tú eliges la vida y el bien y la bendición al ser aquello que eliges. Solo los iguales se reconocen entre sí. Haz de tu habla interna una bendición y dará buen reporte. La ignorancia del hombre sobre el futuro es el resultado de su ignorancia sobre su conversación interna. Su conversación interna refleja su imaginación, y su imaginación es un gobierno donde la oposición nunca obtiene el poder. Si el lector pregunta, ¿qué pasa si el habla interna permanece subjetiva y no logra encontrar un objeto para su amor? La respuesta es, no permanecerá subjetiva, por la simple razón de que el habla interna está siempre manifestándose a sí misma. Lo que frustra y amarga y se convierte en la enfermedad que aflige a la humanidad es la ignorancia del hombre sobre el arte de igualar sus palabras internas a su deseo cumplido. El habla interna refleja la imaginación, y la imaginación es Cristo. Altera tu conversación interna y tu mundo perceptual cambiará. Cuando el habla interna y el deseo están en conflicto, el habla interna invariablemente gana.
porque el habla interna se manifiesta a sí misma. Es fácil ver que, si se iguala al deseo, se realizará objetivamente. Si esto no fuera así, yo diría con Blake: antes matar a un niño en su cuna que alimentar deseos que no se ejecuten. Pero yo sé por experiencia, la lengua inflama la rueda de la creación. Santiago, capítulo 3, versículo 6. Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification personally. Dios mío, escuché este día que nadie construye una habitación majestuosa sino aquel que pretende habitar allí dentro. ¿Qué casa más majestuosa ha habido o puede haber que el hombre, a cuya creación todas las cosas están en decadencia? George Herbert. Desearía que fuera cierto para los nobles sueños del hombre, pero desafortunadamente la falla común del hombre es perpetua construcción y aplazada ocupación. ¿Para qué construir una habitación majestuosa, a menos que pretendas habitar allí? ¿Por qué construir una casa de ensueño y no habitar en el interior? Este es el secreto de aquellos que se recuestan en la cama despiertos mientras sueñan cosas reales. Ellos saben cómo vivir en sus sueños, hasta que, de hecho, hacen exactamente eso. El hombre, por medio de un ensueño controlado, puede predeterminar su futuro. Esa actividad imaginal de vivir en el sentimiento del deseo cumplido lleva al hombre a través de un puente de incidentes hacia el cumplimiento del sueño. Si vivimos en el sueño, pensando desde ello y no en ello, entonces el poder creativo de la imaginación responderá a nuestra aventurera fantasía, y el deseo cumplido irrumpirá en nosotros y nos tomará por sorpresa. El hombre es toda imaginación. Por lo tanto, el hombre debe estar donde está en la imaginación, porque su imaginación es él mismo. Lo más importante es comprender que la imaginación no es algo vinculado a los sentidos o encerrado dentro del límite espacial del cuerpo. Aunque el hombre se mueve en el espacio por el movimiento de su cuerpo físico, no necesita estar tan restringido. Él puede moverse por un cambio en lo que él es consciente. Por más real que sea la escena en la que descansa la vista, el hombre puede mirar hacia una que nunca antes había presenciado. Él siempre puede eliminar la montaña si altera su concepto de lo que debería ser la vida. Esta capacidad de moverse mentalmente de las cosas tal como son a las cosas como deberían ser es uno de los descubrimientos más importantes que el hombre puede hacer. Revela al hombre como un centro de imaginación con poderes de intervención que le permiten alterar el curso de los eventos observados, pasar de éxito en éxito a través de una serie de transformaciones de naturaleza mental, de los demás y de él mismo. Durante muchos años, un médico y su esposa soñaron con su habitación majestuosa, pero no la manifestaron sino hasta que vivieron imaginativamente en ella. Aquí está su historia. Hace unos 15 años, la señora M y yo compramos un terreno en el cual construimos un edificio de 2 pisos,
el cual albergaba nuestra oficina y nuestra vivienda. Dejamos un amplio espacio en el terreno para un edificio de apartamentos, para cuando nuestras finanzas lo permitieran. Todos esos años estuvimos ocupados pagando nuestra hipoteca, y al final de ese tiempo no teníamos dinero para el edificio adicional, el cual todavía deseábamos mucho. Era cierto que teníamos una amplia cuenta de ahorro, lo que significa seguridad para nuestro negocio, pero usar cualquier parte de esto para un nuevo edificio era poner en peligro esa seguridad. Pero ahora tu enseñanza despertó un nuevo concepto, diciéndonos abiertamente que podríamos tener lo que más deseábamos a través del uso controlado de nuestra imaginación y que manifestar un deseo se hacía más convincentemente sin dinero. Decidimos ponerlo a prueba, olvidarnos del dinero y concentrar nuestra atención en lo que más deseábamos en este mundo, el nuevo edificio de apartamentos. Con este principio en mente, construimos mentalmente el nuevo edificio como queríamos en realidad. Dibujamos planos físicos para poder formular mejor nuestra imagen mental de la estructura completa. Nunca nos olvidamos de pensar desde el final. En nuestro caso, el edificio terminado, ocupado. Hicimos muchos viajes imaginativos a través de nuestro edificio, alquilando las unidades a inquilinos imaginarios, examinando en detalle cada habitación y disfrutando del sentimiento de orgullo cuando nuestros amigos nos felicitaban por la excepcional planificación. Trajimos a nuestra escena imaginal a una amiga en particular. La llamaré la señora X. Una dama que no habíamos visto por algún tiempo, ya que ella nos había abandonado socialmente, creyéndonos un poco peculiares por nuestra nueva forma de pensar. En nuestra escena imaginal la llevamos por el edificio y le preguntamos si le gustaba. Escuchando su voz claramente tuvimos su respuesta: «Doctor, creo que es hermoso». Un día mientras hablábamos de nuestro edificio, mi esposa mencionó a un contratista que había construido varios edificios de apartamentos en nuestro vecindario. Solo lo conocíamos por el nombre que aparecía en las señales adyacentes a los edificios en construcción, pero dándonos cuenta de que, si viviéramos en el final, no estaríamos buscando un contratista, de inmediato olvidamos este ángulo. Continuando estos periodos de imaginación diaria durante varias semanas, ambos sentimos que ahora estábamos fusionados con nuestro deseo y habíamos tenido éxito viviendo en el final. Un día, un desconocido entró en nuestra oficina y se identificó como el contratista cuyo nombre mi esposa había mencionado semanas antes. En tono de disculpa, dijo: «No sé por qué me detuve aquí. Normalmente no voy a ver a la gente, sino que la gente viene a verme». Explicó que pasaba por nuestra oficina a menudo y se había preguntado por qué no había un edificio de apartamentos en el terreno de la esquina. Le aseguramos que nos gustaría mucho tener allí tal edificio, pero que no teníamos dinero para poner en el proyecto, ni siquiera los pocos cientos de dólares que se requerían para los planos. Nuestra respuesta negativa no le molestó y aparentemente, como obligado, comenzó a idear formas y medios para llevar a cabo el trabajo no solicitado y no alentado por nosotros. Olvidando el incidente, nos sorprendimos cuando unos días después este hombre llamó, informándonos que los planos estaban completos y que el edificio propuesto nos costaría $30,000. Le agradecimos cortésmente y no hicimos absolutamente nada. Nosotros sabíamos que habíamos estado viviendo imaginativamente en el final de un edificio terminado y que la imaginación ensamblaría ese edificio perfectamente sin ninguna asistencia externa de nuestra parte. Entonces, no nos sorprendió cuando el contratista volvió a llamar al día siguiente para decir que había encontrado un conjunto de planos en sus archivos que se ajustaban perfectamente a nuestras necesidades con pocas alteraciones. Esto, según nos informaron,
nos ahorraría los honorarios del arquitecto por los nuevos planos. Le agradecimos nuevamente y no hicimos nada. Los pensadores lógicos insistirían en que tal respuesta negativa de potenciales clientes terminaría por completo el asunto. Pero en cambio, 2 días después, el contratista volvió a llamar con la noticia de que había localizado una compañía financiera dispuesta a cubrir el préstamo necesario con la excepción de unos pocos miles de dólares. Suena increíble, pero aún así no hicimos nada, porque, recuerda, para nosotros este edificio estaba terminado y alquilado, y en nuestra imaginación no habíamos invertido ni un centavo en su construcción. El resto de esta historia parece una continuación de Alicia en el País de las Maravillas, porque el contratista vino a nuestra oficina al día siguiente y como si nos obsequiara un regalo, dijo: «Ustedes van a tener ese nuevo edificio de todos modos. He decidido financiar el saldo del préstamo yo mismo. Si esto es aceptable, haré que mi abogado elabore los papeles y ustedes pueden pagarme con las ganancias netas de los alquileres». Esta vez hicimos algo. Firmamos los papeles y comenzó la construcción inmediatamente. La mayoría de los apartamentos se alquilaron antes de la finalización y todos, menos uno, se ocuparon el día de la finalización. Estábamos tan emocionados por los eventos aparentemente milagrosos de los últimos meses que por un tiempo no entendimos esta aparente falla en nuestra imagen imaginaria. Pero sabiendo lo que ya habíamos logrado a través del poder de la imaginación, inmediatamente concebimos otra escena imaginal y en ella, esta vez, en lugar de mostrar el departamento y escuchar las palabras «lo tomaremos», nosotros mismos en la imaginación visitamos a los inquilinos quienes ya se habían mudado a ese apartamento. Les permitimos que nos llevaran a través de las habitaciones y escuchamos sus comentarios de placer y satisfacción. 3 días más tarde ese apartamento fue alquilado. Nuestro drama imaginal original se había manifestado en todos los detalles excepto uno, y ese se hizo realidad cuando un mes después nuestra amiga, la señora X, nos sorprendió con una visita largamente postergada, expresando su deseo de ver nuestro nuevo edificio. Con mucho gusto la guiamos por el lugar y al final del tour le escuché decir la línea que habíamos oído en nuestra imaginación muchas semanas antes. Como con énfasis en cada palabra, ella dijo: «Doctor, creo que es hermoso». Nuestro sueño de 15 años se realizó y ahora sabemos que podría haber sido realizado en cualquier momento durante esos 15 años. Si hubiéramos conocido el secreto de imaginar y cómo vivir en el final del deseo. Pero ahora se realizó. Nuestro gran deseo fue manifestado y no pusimos ni un centavo de nuestro propio dinero en ello. Dr. M. A través de un sueño, un controlado sueño despierto, el doctor y su esposa crearon la realidad. Aprendieron a vivir en la casa de sus sueños, como de hecho lo hacen ahora. Aunque aparentemente la ayuda provino de afuera, en última instancia el curso de los acontecimientos fue determinado por la actividad imaginal del doctor y su esposa. Los participantes fueron atraídos a su drama imaginal porque era necesario que ellos estuvieran allí. Su estructura imaginal lo exigía. Todas las cosas por una ley divina se mezclan una con la otra. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past.
causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Él envió su palabra y los sanó, y los liberó de sus destrucciones. Él transmitió la conciencia de salud y despertó su correlato vibracional en aquel a quien le fue dirigido. Él mentalmente se representó al sujeto en un estado de salud e imaginó escuchar al sujeto confirmarlo. Pues ninguna palabra de Dios será sin poder. Por eso, mantén firme el patrón de palabras saludables que has escuchado. Para orar exitosamente, debes tener objetivos claramente definidos. Debes saber qué quieres antes de pedir por ello. Debes saber qué quieres antes de que puedas sentir que lo tienes. Y la plegaria es el sentimiento del deseo cumplido. No importa lo que sea que buscas con una plegaria, o dónde está, o a quién concierne. No tienes más que hacer que convencerte de la verdad de aquello que quieres ver manifestado. Cuando emerges de la plegaria, ya no buscas más, pues si has orado correctamente, asumido subconscientemente la realidad del estado buscado, y por la ley de reversibilidad, tu asunción subconsciente debe objetivizar aquello que afirma. Para transmitir una fuerza debes tener un conductor. Puedes emplear un cable, un chorro de agua, una corriente de aire, un rayo de luz o cualquier otro intermediario. El principio del fotófono o la transmisión de la voz por la luz te ayudará a entender la transmisión del pensamiento o el enviar una palabra para sanar a otro. Hay una fuerte analogía entre una voz hablada y una voz mental. Pensar es hablar bajo. Hablar es pensar en alto. El principio del fotófono es este. Un rayo de luz es reflejado en un espejo y proyectado a un receptor en un punto distante. Tras el espejo hay un micrófono. Hablando al micrófono causas que el espejo vibre. Un espejo vibrante modifica la luz reflejada en este. La luz modificada tiene que transportar tu habla, no como habla, sino como es representada en su correlato mecánico. Esta alcanza la estación distante y golpea sobre un disco en el receptor, causa que el disco vibre de acuerdo a la modificación que experimenta y reproduce tu voz. Yo soy la luz del mundo. Yo soy. El conocimiento de que yo existo es una luz por medio de la cual lo que pasa en mi mente es hecho visible. La memoria o mi habilidad de ver mentalmente lo que no está objetivamente presente prueba que mi mente es un espejo y tan sensible que puede reflejar un pensamiento. La repercepción de una imagen en la memoria no difiere en manera alguna como acto visual de la percepción de mi imagen en un espejo. El mismo principio del ver está presente en ambas. Tu conciencia es la luz reflejada en el espejo de tu mente y proyectada en el espacio hacia aquel en quien piensas. Hablando mentalmente a la imagen subjetiva en tu mente, causas la vibración del espejo de tu mente. Tu mente vibrando modifica la luz de la conciencia reflejada en ella. La modificada luz de la conciencia alcanza a aquel hacia quien es dirigida y golpea en el espejo de su mente. Causa que su mente vibre de acuerdo a la modificación que experimenta. Así, reproduce en él aquello que fue mentalmente afirmado por ti. Tus creencias, tus fijadas actitudes mentales, constantemente modifican tu conciencia como ésta es reflejada en el espejo de tu mente. Tu conciencia, modificada por tus creencias, se objetiviza a sí misma en las condiciones de tu mundo. Para cambiar el mundo, debes primero cambiar tu concepto del mismo.
Para cambiar a un hombre, debes cambiar tu concepto de él. Debes creer que es el hombre que quieres que sea y mentalmente hablarle como si lo fuera. Todos los hombres son suficientemente sensibles para reproducir tus creencias sobre ellos. Por eso, si tu palabra no es reproducida visiblemente en aquel a quien es enviada, la causa hay que hallarla en ti, no en el sujeto. Tan pronto como crees en la verdad del estado afirmado, los resultados siguen. Todos pueden ser transformados, todo pensamiento puede ser transmitido, todo pensamiento puede tomar cuerpo visiblemente. Las palabras subjetivas, asunciones subconscientes, despiertan aquello que afirman. Ellas están vivas y activas y no habrán de volver a mí vacías, sino que habrán de lograr aquello que me complace y habrán de prosperar en aquello por lo que las envié. Ellas están dotadas con la inteligencia relativa a su misión y persistirán hasta que el objeto de su existencia se realice. Ellas persisten hasta que despiertan el correlato vibracional de sí mismas en aquel hacia quien son dirigidas. Pero en el momento en que el objeto de su creación es logrado, ellas cesan de ser. La palabra hablada subjetivamente en tranquila confianza despertará siempre un estado correspondiente en aquel por quien fue hablada. Pero en el momento en que su tarea es lograda, cesa de ser, permitiendo a aquel en quien el estado es realizado el permanecer en la conciencia del estado afirmado o volver a su estado anterior. Cualquier estado que tiene tu atención sostiene tu vida. Por eso, volverte atento a un estado anterior es volver a esa condición. Recuerda no las cosas precedentes, ni consideres las cosas de antaño. Nada puede ser añadido al hombre, pues la totalidad de la creación está ya perfeccionada en su interior. El reino de los cielos está dentro de ti. El hombre nada puede recibir excepto que se le dé desde el cielo. El cielo es tu subconsciente. Ni siquiera una insolación es dada desde fuera. Los rayos de afuera solo despiertan los correspondientes rayos adentro. Si los rayos ardientes no estuvieran contenidos dentro del hombre, todos los rayos del universo concentrados no podrían quemarle. Si los tonos de la salud no estuvieran contenidos dentro de la conciencia de aquel de quien se afirman, no podrían ser vibrados por la palabra que es enviada. Tú no das a otro realmente, tú resucitas aquello que está dormido en él. La damisela no está muerta, sino dormida. La muerte es meramente un dormir y un olvidar. Edad y decadencia son el sueño, no la muerte, de la juventud y la salud. El reconocimiento de un estado lo hace vibrar o despertar. La distancia, como es captada por tus sentidos objetivos, no existe para la mente subjetiva. Si tomo las alas de la mañana y habito en las partes más remotas del mar, incluso allí tu mano me habrá de guiar. Tiempo y espacio son condiciones del pensamiento. La imaginación puede trascenderlos y moverse en un tiempo y espacio psicológico, aunque separado físicamente de un lugar por miles de kilómetros, puedes mentalmente vivir en el distante lugar como si fuera aquí. Tu imaginación puede fácilmente transformar invierno en verano, Nueva York en Florida, y así seguido. Sea que el objeto de tu deseo está cerca o lejos, los resultados serán los mismos. Subjetivamente, el objeto de tu deseo no está nunca lejos. Su intensa cercanía lo hace remoto a la observación de los sentidos. Mora en la conciencia, y la conciencia está más próxima que el aliento y más cercana que las manos y los pies.
La conciencia es la sola y única realidad. Todos los fenómenos son formados de la misma sustancia vibrando a diferente tasa. Todo es conciencia modificada por la creencia. De la conciencia, yo como hombre vine, y a la conciencia, yo como hombre vuelvo. En la conciencia, todo existe subjetivamente y es despertado a su existencia objetiva por la creencia. La única cosa que nos previene de hacer una exitosa impresión subjetiva en alguien a gran distancia o de transformar allí en aquí es nuestro hábito de contemplar el espacio como un obstáculo. Un amigo a miles de kilómetros está enraizado en tu conciencia a través de tus ideas fijas sobre él. Pensar en él y representártelo interiormente en el estado que le deseas, confiado de que esta imagen subjetiva es tan verdadera como si estuviera ya objetivizada, despierta en él un estado correspondiente que debe objetivizar. Los resultados serán tan obvios como oculta fue la causa. El sujeto expresará el estado despertado dentro de sí y permanecerá inconsciente de la verdadera causa de su acción. Tu ilusión de libre albedrío no es sino ignorancia de las causas que te hacen actuar. Las oraciones dependen de tu actitud mental para su éxito y no de la actitud del sujeto. El sujeto no tiene poder para resistir tus controladas y subjetivas ideas sobre él, a menos que el estado afirmado por ti como verdadero en él sea un estado que él es incapaz de desear como verdadero de otro. En tal caso, vuelve a ti, el remitente, y se realizará a sí mismo en ti. Provisto de que la idea sea aceptable, el éxito depende enteramente del operador, no de los sujetos, quienes como agujas de una brújula en sus ejes son bien indiferentes a qué dirección eliges darles. Si tu idea fijada no es subjetivamente aceptada por aquel a quien es dirigida, ésta rebota hacia ti de quien provino. ¿Quién es él que os herirá si sois seguidores de aquello que es bueno? He sido joven y ahora soy viejo, y aún no he visto al recto abandonado, ni a su semilla rogar por pan. No habrá mal que ocurra al que es justo. Nada nos sucede que no sea de nuestra propia naturaleza. Una persona que dirige un pensamiento malicioso a otra será dañada por su rebote si fracasa en lograr la subconsciente aceptación de la otra. Como siembres, así recogerás. Aún más, lo que puedes desear y creer de otro puede ser deseado y creído de ti, y no tienes poder para rechazarlo si quien lo desea para ti lo acepta como verdadero en ti. El único poder para rechazar una palabra subjetiva es ser incapaz de desear un estado similar en otro. Dar presupone la habilidad de recibir. La posibilidad de imprimir una idea sobre otra mente presupone la habilidad de esa mente de recibir esa impresión. Los ilusos explotan el mundo, los sabios lo transfiguran. Es de la más alta sabiduría saber que en el universo viviente no hay otro destino que el creado por la imaginación del hombre. No hay influencia afuera de la mente del hombre. Cualesquiera cosas son bonitas, cualesquiera cosas son de buena estima. Si ha de haber virtud alguna y si ha de haber algún elogio, piensa en estas cosas. Nunca aceptes como verdad de otros aquello que no quisieras que fuera verdad de ti. Para despertar un estado dentro de otro, primero debes estar despierto dentro de ti. El estado que transmitirías a otro puede ser transmitido solamente si es creído por ti. Por eso, dar es recibir. No puedes dar lo que no tienes y solo tienes lo que crees. Así, creer un estado como verdadero de otro no solamente despierta ese estado dentro del otro, sino que lo hace vivo dentro de ti. Eres lo que crees. Da
y recibirás a plena medida, fluyendo y rebosando. Dar es simplemente creer, pues lo que verdaderamente crees de otros lo despiertas dentro de ellos. El estado vibratorio transmitido por tu creencia persiste hasta que despierta su vibración correspondiente en el de quien es creído. Pero antes de que pueda ser transmitido, debe primero estar despierto dentro de la conciencia del transmisor. Lo que sea que está despierto dentro de tu conciencia, eso eres. Sea que la creencia es relativa a uno mismo o a otro, no importa, pues el creyente es definido por la suma total de sus creencias o asunciones subconscientes. Como un hombre piensa en su corazón, en la profundidad subconsciente de sí mismo, así es él. Descarta las apariencias y afirma subjetivamente como verdad aquello que deseas que sea verdad. Esto despierta en ti el tono del estado afirmado, el cual a su vez se realiza a sí mismo en ti y en aquel de quien es afirmado. Da y recibirás. Las creencias invariablemente despiertan eso que afirman. El mundo es un espejo en el cual cada uno se ve a sí mismo reflejado. El mundo objetivo refleja las creencias de la mente subjetiva. Algunas gentes son autoimpresionadas mejor por medio de imágenes visuales, otras por sonidos mentales y aún otras por acciones mentales. La forma de actividad mental que permite al poder total de tu atención ser enfocado en una dirección elegida es la que hay que cultivar, hasta que puedas traer todas simultáneamente a emplearse en tu objetivo. Si tuvieras alguna dificultad en entender los términos imágenes visuales, sonidos mentales y acciones mentales, he aquí una ilustración que debiera hacer claros sus significados. A imagina que ve una pieza de música, no sabiendo nada en absoluto sobre notación musical. La impresión en su mente es puramente una imagen visual. B imagina que ve la misma pieza, pero él puede leer la música y puede imaginar cómo sonaría tocada en un piano. Esa imaginación es sonido mental. C también lee música y es un pianista. Al ir leyendo, él se imagina tocando la pieza. La acción imaginaria es acción mental. Imágenes visuales, sonidos mentales y acciones mentales son creaciones de tu imaginación, y aunque parecen venir de afuera, realmente vienen de dentro de ti. Se mueven como movidas por otro, pero en realidad están activadas por tu propio espíritu desde el almacén mágico de la imaginación. Son proyectadas en el espacio por la misma ley vibracional que gobierna el envío de una voz o imagen. Habla e imágenes son proyectadas, no como habla o imágenes, sino como correlatos vibratorios. La mente subjetiva vibra de acuerdo a las modificaciones que experimenta por el pensamiento y sentimientos del operador. El estado visible, creado, es el efecto de las vibraciones subjetivas. Un sentimiento es siempre acompañado por una vibración correspondiente. Esto es, un cambio en expresión o sensación en el operador. No hay pensamiento o sentimiento sin expresión. No importa cuán inmóvil tú pareces estar, si reflexionas con cualquier grado de intensidad, siempre hay una ejecución de ligeros movimientos musculares. El ojo, aunque cerrado, sigue los movimientos de los objetos imaginarios y la pupila es dilatada o contraída de acuerdo a la brillantez o a la lejanía de esos objetos. La respiración es acelerada o enlentecida de acuerdo al curso de tus pensamientos. Los músculos se contraen correspondientemente a tus movimientos mentales. Este cambio de vibración persiste hasta que despierta una vibración correspondiente en el sujeto, vibración que entonces se expresa a sí misma en un hecho físico. Y la palabra se hizo carne. La energía,
como ves en el caso de la radio, es transmitida y recibida en un campo, un lugar donde cambios en el espacio ocurren. El campo y la energía son uno e inseparables. El campo o sujeto se vuelve la presencia corpórea de la palabra o energía recibida. El pensador y el pensamiento, el operador y el sujeto, la energía y el campo son uno. Si estuvieras bastante silente para escuchar el sonido de tus creencias, sabrías qué se quiere decir con la música de las esferas. Los sonidos mentales que escuchas en plegaria como viniendo de afuera son realmente producidos por ti mismo. La autoobservación revelará este hecho. Como la música de las esferas es definida como la armonía escuchada solamente por los dioses y se supone que está producida por el movimiento de las esferas celestiales, así también es la armonía que por otros escuchas subjetivamente, escuchada solo por ti, y es producida por el movimiento de tus pensamientos y sentimientos en el verdadero reino o cielo dentro de ti.